En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia, y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Pesa sobre ellos una temible aflicción. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y también el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes. De esa forma, con ese título, de esa manera nos pueden localizar en las redes. Somos un menú, somos un restaurante espiritualmente hablando, donde usted puede encontrar una variedad espectacular, riquísima, pero también nutritiva, espiritualmente hablando, de tal manera que usted pueda ser un Sansón espiritualmente hablando. Pero lo que no va a encontrar en nuestro restaurante es leche. Leche usted no va a encontrar en este restaurante, porque aquí se predica sola, única y exclusivamente alimento sólido, como lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos a los hebreos, les dice claramente que ya es hora de dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. O sea, que todos, desde el 1 hasta el 248, usted no va a encontrar una gota de leche. Aquí se predica alimento sólido. Y este canal tiene el propósito, o uno de los propósitos, es que dejemos la leche y aprendamos a consumir alimento sólido. Y eso lo vamos a decir hasta el cansancio, porque es demasiado triste, es demasiado penoso que el 99% de los adventistas del séptimo día viven a base de lechita y zapallito aplastadito o puré aplastadito como los bebés. Es realmente lamentable, mis amados. Por esa razón es menester que dejemos o aprendamos a dejar la leche. Y cuando estoy refiriéndome a la leche, me refiero exclusivamente a las enseñanzas básicas del cristianismo. Ya es hora de que aprendamos a colocarnos ese equipo completo de buceo y aprendamos a bucear, pero en aguas profundas. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, hoy tenemos un tema precioso, hermanos. Un tema demasiado rico. Y este tema surgió como fruto del pedido que me hizo un hermano de Argentina.
Me estoy refiriendo al hermano David. Él me pidió que predique un tema sobre la vara de Aarón. Justamente me solicitó ese tema y con mucho gusto, como siempre, le vamos a dar ese privilegio, que pueda saborear un tema entero sobre ese tema que nos pidió. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Y vamos a compartir con la mayor cantidad de personas posibles. Muy bien, vamos entonces a comenzar doblando nuestras rodillas, porque no podemos darnos el lujo de estudiar o predicar la palabra de Dios sin antes pedir la dirección y la tutela del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que Él pueda darnos su espíritu y podamos así gozarnos en el mensaje. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por las oportunidades que tenemos para acercarnos a ti, para estudiar tu palabra, para conocerte y entender tus designios. En esta hora queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que podamos realmente no solamente comprender tu palabra, sino apresurarnos en ponerlo por obra, de tal manera que podamos gozarnos en el privilegio de crecer en el conocimiento de tu palabra. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos, alumbra nuestras mentes, despeja dudas e inquietudes que tengamos en nuestras mentes, y que podamos realmente gozarnos en gran manera por medio del estudio de tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. Oramos también por aquellos que están enfermos y necesitan tu intervención en sus vidas. Que tú seas con ellos. También oramos por aquellos misioneros que están en países donde no hay libertad de culto y donde está terminantemente prohibido la predicación de tu palabra. Que tú seas con ellos también de una manera muy, pero muy especial. Oh Señor, nos encomendamos en tu brazo como somos, y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una presentación más en este su programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Vamos entonces a mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, para que podamos ver el título que lleva el tema de esta ocasión.
El tema número 248 se titula La vara de Aarón en tipología bíblica. Oh, mis amados, es demasiado precioso lo que vamos a estudiar hoy a profundidad. Como siempre lo hacemos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y si un ciego le guía a otro ciego, ambos, es casi seguro que ambos terminen en el pozo. Por eso necesitamos predicar la palabra de Dios, pero a la ley y al testimonio, así como suena, mi estimado hermano que me escuchas. Muy bien, vamos entonces a poner acá el texto clave. El texto clave es el texto clave que va a sostener todo el tema es Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, versículos 1 al 13. Ahora, antes de leer el pasaje, les quiero decir una cosa. Escuchen bien lo que les voy a decir. Este tema de la vara de Aarón tiene tres vertientes, o sea, tiene tres significados. Hoy vamos a ver solamente uno, porque va a ser imposible que podamos predicar 3 sermones en 1 hora 15 o 1 hora y media. Eso es imposible. Por lo tanto, vamos a hablar solamente de uno de los 3 significados que tiene la vara de Aarón. Y en otros programas más adelante vamos a ampliar más este maravilloso tema que justamente lo sacamos del lugar santísimo del santuario celestial. Muy bien, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias y vamos a leer con mucho detenimiento el capítulo 7 de Éxodo, porque ahí está la clave de todo lo que vamos a ver en esta ocasión. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, versículos 1 al 13. Vamos a ver, hermanos, lecciones preciosísimas que podemos extraer de este pasaje. Y como siempre, vamos a hacer también proyección profética, porque este pasaje que vamos a ver ahora, que vamos a estudiar hoy, también tiene proyección profética. O sea, es un pasaje que tiene mucho que ver con los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Muy bien, dice entonces así Éxodo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel,
de la tierra de Egipto con grandes juicios. Versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Y ahora bien, lo que viene ahora es clave. Noten lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara. Ahí está. Ese detalle es clave. Subrayen ese detalle porque tiene un significado fantástico. Sigue diciendo: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras o serpientes, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y termina el versículo 13 diciendo: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, lo que acá tenemos es tremendo, hermano. Acá tenemos mucha, pero mucha tela por cortar. Entonces, la primera pregunta que surge después de leer Éxodo 7, 1 al 13, la primera pregunta que surge es en relación al versículo 1. ¿Qué significa te he constituido Dios para Faraón? Esa es la primera pregunta que vamos a dilucidar en esta ocasión. Y vamos a poner acá en la pizarra los versículos que responden esa pregunta. En primer lugar tenemos Salmo 86:1 y versículo 2 y también el versículo 6. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 5 y 6. Entonces, la respuesta a esa pregunta que nos acabamos de hacer justamente aparece en estos dos pasajes que tenemos acá. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es buscar el Salmo 86. Salmo 86. No, perdón, es el Salmo 82. 82. Vamos a corregir este. No es Salmo 86, es Salmo 82. Salmo 82, versículo 1, 2 y luego saltamos al 6. Noten lo que dice el versículo 1 del Salmo 82. Dios está en la reunión y noten la palabra con la cual nos vamos a encontrar ahora. Dios está en la reunión de los dioses. Y noten que dioses ahí aparece en minúscula. Eso es bastante significativo. Sigue diciendo, en medio de los dioses, otra vez dioses aparece en minúscula, en medio de los dioses juzga. Esa palabra juzga
es bastante interesante. Versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y ahora viene el versículo 6. Noten porque este versículo 6 es súper importantísimo. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Oh, qué interesante. Aquí en estos pasajes, prácticamente en todo el Salmo 82, ya tenemos una linda pista. Pero vamos a conectar el Salmo 82 con Segunda de Crónicas. Y este pasaje nos va a dar un poco más de luz sobre esta pregunta que recién nos hicimos. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 5 y 6, dice así. Noten. Y puso. Noten esa palabra puso. Y puso, ¿qué dice? Jueces. Ahí tenemos que parar. Noten. ¿Qué dice la primera parte del versículo 5? Que se puso jueces. Ahí vamos por buen camino. Noten. Quiere decir que dioses en minúscula es sinónimo de jueces. Dioses o jueces es lo mismo. Seguimos con el versículo 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y ahora viene el versículo 6. El versículo 6 es súper clave. Noten lo que dice. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de, ¿qué dice? En lugar de hombres. Noten, mucho ojo cómo van a comportarse como jueces, porque ustedes no están aquí en lugar de hombres. Lo dice clarito el versículo 6. Sigue diciendo, sino en lugar de Jehová. Ahí hay un detalle súper interesante. Quiere decir entonces que cuando el versículo 1 de Éxodo 7 dice, yo te he constituido Dios para Faraón, lo que está queriendo decir, en otras palabras, es que él, en este caso Aarón, va a actuar como actúan los jueces. Ese es un detalle bastante interesante. Ahora, no terminamos de leer el versículo 6, pero noten cómo dice el versículo 6. Noten, mirad lo que hacéis. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Ahí está. Ese es un detalle bastante interesante. Quiere decir entonces que cuando el versículo 1 de Éxodo 7 dice que Dios le ha puesto como Dios, pero en minúscula, se está refiriendo a esto. ¿Por qué? Porque Aarón y Moisés estaban juzgando, pero en lugar de Jehová.
¿Por qué? Porque el Señor fue el que les puso o el que les dio esa autoridad de juzgar. Ahora, pasemos un poco al versículo 3, porque en el versículo 3 tenemos una aparente dificultad. En el versículo 3 tenemos un pequeño problema, que no es problema en realidad porque lo vamos a solucionar, pero la pregunta que surge como fruto de leer el versículo 3 es: ¿cómo resolvemos bíblicamente el aparente problema que aparece en ese versículo que dice que fue Dios el que endureció el corazón de Faraón? Ah, qué interesante esta pregunta, porque aparentemente, el versículo dice que fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo resolvemos ese problema? Vamos a buscar. Les voy a mostrar los versículos que necesitamos. Éxodo capítulo 4, versículo 21. También tenemos Éxodo capítulo 8, versículo 15. También tenemos Éxodo capítulo 9, versículos 12, 13 y 35. Todos estos pasajes necesitamos leer para resolver este aparente problema. Y Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Estos pasajes son claves. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias dichos pasajes para que podamos resolver esta aparente dificultad. Veamos primero Éxodo capítulo 4, versículo 21. Noten lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Noten, hermano, qué tremendo problema puede suceder si nosotros nos encasillamos solamente con el versículo 21 de Éxodo 4 y no vemos más otros pasajes que están relacionados con este punto. Entonces, lo que tenemos que ver es todos los versículos que giran en torno a ese detalle. Ahora, veamos también lo que dice Éxodo capítulo 8, versículo 15. Éxodo capítulo 8, versículo 15. Noten qué interesante este pasaje. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, noten ahora, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué dice? ¿Qué palabrita viene ahora? Endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Noten, este pasaje arroja un poquito de luz sobre esta aparente dificultad. Pero veamos también Éxodo capítulo 9, versículos 12 y 13, y luego pasamos al 35. Noten lo que dice el versículo 12. Pero Jehová
endureció el corazón de Faraón y no nos oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ahora noten el versículo 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ahora, vamos a buscar otro pasaje que es súper clave. Noten lo que encontramos en Primera de Samuel capítulo 6. Veamos un poco lo que nos dice Primera de Samuel capítulo 6, versículo 6. Primera de Samuel capítulo 6, versículo 6 va a solucionar el problema de raíz. Noten lo que dice, solo el versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Noten, hermano, la pregunta que se formula acá. ¿Cuál es la pregunta que se formula acá? ¿Por qué endurecéis vuestros corazones? Noten, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Oh, mis amados, aquí tenemos la clave. Quiere decir entonces que Primera de Samuel 6:6 lo tenemos que leer a la luz de Éxodo 7, Éxodo 4:21, Éxodo 8:15 y Éxodo 9:12 al 13 y el 35. Pero no termina acá la cosa, porque a todos estos pasajes le tenemos que agregar Romanos. Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí en Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18. Dice así el registro bíblico. Romanos 9, 17 y 18. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y ahora viene el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí está. Noten, hermano, quiere decir entonces que el hecho de que Éxodo 7 diga que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón, eso no se puede leer aislado de todos estos pasajes, principalmente Primera de Samuel, capítulo 6, verso 6. Para mí, de todos estos pasajes, este es la clave para resolver la aparente contradicción. Ahora,
Otra pregunta en relación a estos pasajes que vimos al comienzo. ¿Qué tremendo paralelo hay entre Moisés y Cristo en los versículos 8 y 9? Eso es lo que nos vamos a ocupar en esta ocasión. Vamos a ver un poco el paralelo precioso que encontramos entre Moisés y Cristo de acuerdo a los versículos 8 y 9. Vamos a volver a leer ese pasaje. Éxodo capítulo 7, esta vez los versículos 8 y 9. El versículo 8 y 9 dice así: habla Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahora, la pregunta es, ¿hay algún paralelo entre estos dos versículos y lo que sucedió con Cristo en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Vamos a buscar Mateo capítulo 12. Noten, Mateo capítulo 12, versículos 39. Y lo vamos a comparar con Juan capítulo 6, versículo 30. Y aquí vamos a encontrar un paralelo bastante interesante. Vamos primero a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 39. Mateo capítulo 12, versículo 39. Noten, hermanos, lo que dice solamente el versículo 39. Noten, dice claramente: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, ¿qué dice? ¿Qué hace esta generación mala y adúltera? Dice que hace una demanda. ¿Y cuál es la demanda que está haciendo? Demanda señal. Ojo con ese detalle. Noten que aquí estamos encontrando un paralelo perfecto entre el ministerio de Moisés y de Aarón con el ministerio de Cristo. Lo mismo, pero lo mismo que le sucedió a Moisés y a Aarón, también le sucedió a Cristo durante su ministerio. Entonces dice el versículo 39, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Qué interesante ese detalle. Ahora, vamos a comparar este pasaje con Juan capítulo 6, versículo 30, para ver qué encontramos aquí. Juan capítulo 6, versículo 30. Dice así el versículo 30 de el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Noten, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Noten, hermanos, qué tremendo. Quiere decir entonces que hay un paralelo, ahí está, un paralelo entre
lo que le sucedió a Moisés y Faraón y Aarón con lo que sucedió en el ministerio público del maestro de los maestros del Señor Jesús. Muy bien, y ahora sí vamos a la pregunta clave. Ahora sí vamos a responder una pregunta súper, pero súper clave. ¿Qué representa la vara? Esta es una linda pregunta. Aquí vamos a gozarnos, mis amados. ¿Qué representa la vara de Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 3, perdón, 1 al 13? ¿Qué representa la vara de Aarón? La respuesta la encontramos en Consejo para los Maestros, página 393. Hermosura de hermosura, belleza de bellezas, ricura de ricura. Lo que se viene ahora es supremamente clave, mis amados. Abran bien sus oídos y que el Espíritu Santo les pueda grabar este detalle en sus corazones. Noten, Consejo para los Maestros. El libro inspirado de la señora White nos va a dar la clave para responder esta pregunta. Dice, como la vara era un instrumento dócil en su mano. ¡Qué interesante! ¿Qué dice? Como la vara era un instrumento dócil en su mano, así también había de serlo en la de Cristo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué representa entonces la vara? ¿Qué representa la vara? Aquí vamos a poner bien grande. Representa un instrumento dócil. Aquí está la clave, mis amados. Tenemos que grabar este detalle en nuestras mentes. ¿Qué representa la vara de Aarón? La vara de Aarón era un instrumento dócil en la mano de Aarón. Así también nosotros tenemos que ser dóciles a la voz de Jesús. Así también nosotros tenemos que ser dóciles a lo que Dios dice en su palabra. ¡Qué maravilla, mis amados! ¡Qué detalle más precioso que tenemos acá! Entonces, la pregunta del millón, la pregunta del trillón, mejor dicho, es: ¿eres tú dócil en las manos de Jesús? Esa es la pregunta clave. Y vamos a buscar un pasaje de Jeremías. Vamos a buscar un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Jeremías. Noten, hermanos, qué tremendo. Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, el versículo 33. Noten lo que dice: y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección.
Noten, hermanos, qué tremendo. Jeremías 32, verso 33, habla justamente de lo contrario, que en lugar de ser dóciles, la mayoría de nosotros somos más duros que el pedernal. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué representa la vara? La vara representa un instrumento dócil en las manos de Jesús. Quiere decir entonces que si nosotros somos dóciles a lo que Dios dice, quiere decir que estamos representados por la vara de Aarón. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, qué cosa más hermosa lo que estamos descubriendo. Ahora, pasemos al versículo 11. Noten, ¿cómo podemos demostrar bíblicamente que Faraón fue muy necio al llamar a los hechiceros? Vamos a responder esa pregunta. ¿Se puede demostrar bíblicamente que Faraón fue necio al acudir a los hechiceros? Vamos a ver. Busquemos Isaías 19:11. Veamos lo que dice Isaías. Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19, verso 11. Solamente el 11. Dice así: ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón. ¿Qué dice? Noten, hermanos, qué detalle viene ahora. ¿Qué dice que ha sucedido acá con el consejo de los prudentes consejeros de Faraón? Dice que se ha desvanecido. Noten, ¿cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? Noten qué interesante. Entonces, cuando alguna persona les diga que Faraón actuó correctamente, automáticamente ustedes le tienen que llevar a Isaías 19, verso 11. Automático tiene que ser eso, de tal manera que podamos demostrar cuán necio fue Faraón al acudir a los hechiceros. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Por qué razón no debemos escuchar a los encantadores o hechiceros? Vamos a buscar Jeremías capítulo 27. Vamos a ver el capítulo 27 de Jeremías, porque aquí aparece la clave para responder esta pregunta. Jeremías capítulo 27, versículos 9 y 10. Jeremías 27, 9 y 10 nos va a decir por qué razón es realmente peligrosísimo acudir a los encantadores o hechiceros. Dice el versículo 9 así: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia.
Y ahora viene en el versículo 10 una clave espectacular, porque ellos os profetizan mentira. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso acudir a ellos? Porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Quiere decir entonces que Jeremías 27, 8 y 9, 9 y 10 responde claramente la pregunta que recién nos hicimos de por qué razón no debemos escuchar ni a los encantadores ni a los hechiceros. Ahora, otra pregunta interesante extraída de Éxodo capítulo 7. ¿A quiénes representan en tipología estos hechiceros de Faraón? ¡Qué linda pregunta! La respuesta la encontramos en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Vamos a buscar ese pasaje. Noten, ¿a quiénes representan estos hechiceros? Noten lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. O sea, ¿a quiénes representan estos hechiceros en el Nuevo Testamento? La respuesta la encontramos en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, y dice así: y de la manera que Janes y Jambres, ahí están los dos, noten, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Ahí está. Más claro, imposible, mi estimado. Quiere decir entonces que los hechiceros de Faraón son un símbolo de Janes y Jambres, según el pasaje que recién leímos. Ahora, vamos a concentrarnos un poco en el versículo 10. Éxodo capítulo 7, versículo 10. Noten, ¿puede Satanás crear? Esa es una linda pregunta. ¿Puede Satanás dar vida? ¿Puede Satanás crear? Porque el versículo 10 dice que los hechiceros fabricaron o hicieron también culebras o serpientes. Entonces, la pregunta que surge es, ¿puede Satanás crear? Oh, mis amados, agárrense por lo que se viene ahora. Noten, Dones Espirituales, tomo 3, página 205 y 206. Esta cita que les voy a leer ahora arroja una luz potentísima sobre el versículo 10. Y dice así: los magos parecieron. Noten esa palabra, parece. Los magos aparentemente parecieron realizar cosas similares a las que Dios había hecho. Noten, parece. En realidad, no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes. Noten, hermanos, qué tremendo. Sino que por su magia, ¿qué pasó ahí?
Ahí se prendió una alarma. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice que sucedió? Sino que por su magia, ayudados por el gran engañador, hicieron que parecieran como serpientes para falsificar la obra de Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten esta cita, qué espectacular, cómo arroja luz sobre esto, el versículo, principalmente sobre el versículo 10. Quiere decir entonces que lo que los hechiceros hicieron fue magia, ayudados por el poder de Satanás. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a un pasaje crucial. No podemos dejar de considerar este pasaje porque es supremamente clave. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18 es crucial y trascendental en relación al capítulo 7 de Éxodo. Noten lo que dice Deuteronomio 18, 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y noten el versículo 12, porque en el versículo 12 nos va a decir por qué el cielo entero condena estas cosas. Noten lo que dice el versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea que claramente la declaración inspirada dice que Satanás no puede crear. Satanás no puede dar vida. Por lo tanto, tuvo que acudir a la magia y al encantamiento. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes que el versículo 11 de Éxodo 7 se va a volver a repetir en el tiempo del fin? Eso es interesantísimo. Quiere decir entonces que tanto el versículo 10 como el versículo 11 tienen proyección profética. Ojo con ese detalle. Noten, hermanos, el versículo 10 y 11, los dos tienen proyección profética. Ahora, escuchen esta cita que les voy a leer, carta 8 del 4 de agosto de 1850. En esa fecha, la señora White escribió lo siguiente: se me señaló de los hijos de Israel en Egipto y vi las señales y prodigios que Dios obró por medio de Moisés delante de Faraón, la mayoría de los cuales fueron imitados por los magos de Egipto. Noten, y ahora bien, y se me mostró que en el mundo
Y entre las profesas iglesias se harán cosas similares a la obra de los magos de la antigüedad. Noten, hermanos, qué tremenda proyección profética que tiene tanto el versículo 10 como el versículo 11. Quiere decir entonces que Satanás va a volver a repetir los milagros que hizo en esa ocasión delante de la vara de Aarón. Sigue diciendo, vi que el poder de los magos ha aumentado muchísimo. ¿Cómo? ¡Qué tremendo, hermano! Noten ese detalle. ¿Qué dice que Dios le mostró? Que el poder de los magos iba en aumento. Vi que el poder de los magos ha aumentado muchísimo. En unos pocos meses y seguirá yendo en aumento y se difundirá. ¡Qué impresionante, mis amados! A menos, ahora viene la advertencia. Noten lo que dice. A menos que la iglesia se levante e incremente su poder y fuerza y crezca en gracia y en el conocimiento de la verdad, los poderes de las tinieblas obtendrán la victoria sobre ellos. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál es la advertencia entonces? La advertencia es que nosotros tenemos que equiparnos para la batalla. Nosotros tenemos que crecer en fuerza y en conocimiento. Noten, hermano, hoy yo me encontraba con una hermana que me dijo que ella es adventista del séptimo día, pero ya no va más a la iglesia, y me dijo que ella asistía a otra iglesia. Y yo le dije, hermana, pero ¿cómo usted va a asistir a otra iglesia si ahí le van a dar vino? Y cuando yo le dije le van a dar vino, ella me dijo, no, en esa iglesia no sirven vino. Pero hermana, yo no te estoy hablando del vino literal, yo te estoy hablando del vino del error. En esa iglesia te van a emborrachar, en esa iglesia te van a dar vino, te van a dar de tomar mucho vino, porque el conflicto de los siglos dice claramente que cuando una persona entra a una iglesia y se sienta y el pastor está predicando, en ese momento es que la persona toma el vino del error y del engaño. ¡Qué tremendo, mis amados! Entonces, claramente dice ahí que el poder de los magos, de los encantamientos, de los encantadores, de los adivinos, iba a ir en aumento. Y lo mismo que pasó en el versículo 10 y 11 se va a volver a repetir de otra manera. Qué impresionante, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué tremendo sería. Ahora, otro detalle interesante. ¿Sabían ustedes que en la casa de las hermanas Fox se repitió el versículo 11 con los famosos golpes misteriosos? ¿Sabían eso? Si no sabían, ahora se van a enterar. Primeros Escritos, página 59.
tremendo detalle lo que viene a continuación. Se me mostró que los golpes y el mesmerismo estos magos modernos explicarían aún todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Y que muchos, noten hermanos, qué terrible es el engaño, y que muchos creerían que todas las obras poderosas que hizo el Hijo de Dios cuando estuvo en esta tierra fueron hechas por este mismo poder. Noten, hermanos, qué impresionante. Primero escrito, página 59, dice claramente que el propósito que Satanás tenía en mente cuando hizo el aparente, y pongan entre comillas, el aparente milagro de convertir la vara en culebra o serpiente, el propósito que Satanás tenía con eso era que cuando Cristo aparezca, la gente crea que Él hacía milagros por el poder de Satanás. Imagínense, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Es impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, específicamente, ¿cuándo se va a volver a cumplir el versículo 11? Noten, primero escritos, página 60. Tremendo, mis amados, el flor de detalle que viene a continuación. Dice, se me recordó el tiempo de Moisés y vi las señales que Dios obró por su medio delante de Faraón, la mayoría de los cuales fueron imitados por los magos de Egipto. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora porque es bastante interesante. Y se me mostró que precisamente antes de la liberación final de los santos, ojo, Dios obraría poderosamente por su pueblo, y que a estos magos modernos se les permitiría que imitasen la obra divina. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que la obra, o sea, el aparente milagro de Satanás en Éxodo 7, los versículos 10 y 11, se volvieron a cumplir en la casa de las hermanas Fox, cuando empezó el espiritismo moderno, pero se van a volver a cumplir no solamente en el mundo, sino también en las iglesias, y específicamente antes de la liberación del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque así como Cristo le derrotó a Satanás por medio de Moisés y Aarón, así también en el tiempo del fin, Satanás también va a ser derrotado, pero esta vez no ya por Moisés y Aarón, sino por el remanente final. Ojalá que tú y yo podamos ser parte de ese remanente del tiempo final, de tal manera que podamos ser copartícipes de esta obra maravillosa de
del cual se nos habla en Éxodo capítulo 7 y que tiene una proyección tremenda para el tiempo del fin. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar antes de terminar para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones y de esa forma poder cumplir con las expectativas que Dios tiene para ti y para mí. Vamos a clamar al Señor en este momento. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Gracias, oh Dios, porque realmente eres excepcional. No nos alcanzan las palabras para describir lo que realmente tú significas para nosotros. Pero queremos pedirte que nos conviertas en la vara de Aarón. Así como la vara de Aarón era un instrumento dócil en sus manos, que así también nosotros podamos ser un instrumento dócil en las manos de Jesús. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están postrados y que necesitan que tú intervengas en sus vidas. Oramos por aquellos que se están poniendo los zapatos del Evangelio y están llevando el mensaje por medio de la pluma inspirada, por medio de la página impresa, a aquellos que necesitan llegar al conocimiento de la verdad. Oh Señor, bendice a aquellos que están en países donde no hay libertad de culto y están siendo tal vez perseguidos o amenazados por predicar tu palabra. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos porque te necesitamos mucho, mucho, mucho. Porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.